Listo, bienvenidas, bienvenidos, espero que se encuentren todos muy bien. Estoy súper contenta con tenerlos a ustedes acá presentes. Vamos a dar inicio a este simposium. Me gustaría que todos chequearan el tema de los sonidos para que no se nos acoplara, que lo dejaran ojalá en silencio. Gracias, ¿ya? Bueno, me presento. Yo soy Mónica Salas, que en Facebook me van a encontrar como Mónica Teoliki, ¿ya? Y bueno, soy yo la que sale también como Mónica Luna Oscura. Soy la organizadora de este evento, como les estaba diciendo. Y yo he querido tratar el tema, producto de las grandes inquietudes que hay a nivel de paganismo, a nivel de magia, sobre todo lo que es el trabajo con la oscuridad, ¿ya? Es un trabajo que se viene pensando hace ya bastante tiempo, un trabajo que intenta abarcar distintas corrientes mágicas, distintos puntos de vista, distintos niveles formativos también, porque no lo vamos a hablar solamente desde el punto de vista de la magia. Y justamente yo pedí la colaboración de José Francisco, que está ahí ya esperando comenzar, porque él es psicólogo, también es practicante de magia, y me interesa aclarar este tema de la luz, de la oscuridad, de todo lo que es el trabajo de la sombra, que es tan importante en los temas mágicos, espirituales y para la vida misma en general, porque me interesa su aporte como psicólogo y cómo él pudiese orientarnos en hacer un trabajo más profundo con nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a funcionar, vamos a funcionar de la siguiente manera. A todos aquellos que se están sumando, yo les voy a pedir que saquen el sonido. Yo más rato voy a ir regulando si esto también para evitar esas como interrupciones media extrañas de sonido. Y va a ser así. José Francisco va a exponer y la gente, ustedes, los presentes, traten de tomar nota de todo aquello que él va hablando, porque después de 45 a 50 minutos se va a dar un espacio de consultas, de dudas, de comentarios, de una conversación fluida, ¿ya? Pero mientras el expositor esté hablando, para que todo fluya, para que no se nos escapen las ideas, ¿ya? El expositor debe estar en silencio, sin interrupción. Así que para mí es súper importante que ustedes vayan registrando algún comentario, algo que él haya dicho o algo que a ustedes les parece importante que él aclare para retomarlo en la parte final de la exposición. Así vamos a funcionar con todas las charlas en vivo. ¿Les parece? ¿Sí? Listo, vamos a comenzar. Le doy entonces yo la bienvenida a este primer expositor, a José Francisco Mundaca Moraga, para que parta con su charla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quise animarme y ser partícipe de este evento. Creo que tengo algún descubrimiento interesante que hacerle llegar de cierta forma. Así que, per aspera dastra, por el camino difícil a los astros. Y empezamos así este viaje. Yo les voy a compartir mi pantalla y específicamente para poder mostrarle mi presentación o, mejor dicho, un mapa. Aquí en este caso ha sido una de las cosas más interesantes que he descubierto a nivel personal, yendo más allá de la psicología. Acompañándolo junto al tarot, de alguna otra forma fui alcanzando y acercándome a este diseño. Así que lo que están viendo acá, para que no estén familiarizados de alguna otra manera, tómenlo como un mapa. Está viendo aquí una especie de mapa que intenta hacer una especie de explicación de ciertos procesos universales, al menos dándole un factor de índole jerárquico para comprenderlo. Así que me voy a tomar de acá para hablar de lo que trata esta exposición, que tiene que ver en cierta forma con los aspectos de la sombra. Pero aquí eventualmente hablaré de la sombra desde una perspectiva psicológica.
Para empezar este viaje, nos vamos a posicionar en el número 10. ¿Qué quiere decir el número 10? Del 1 al 10 se supone que este árbol nos va a ir explicando de cierta forma cómo está conformado el universo y nosotros, seres universales. En este diagrama, el 10 vendría a representar una síntesis, partiendo desde la lógica de un número 1. El número 10 va a estar conformado con lo siguiente. Se me ocurrió cómo entender esto, cómo entender estos conceptos de cierta forma que pueden llegar a ser, para quien no esté tan familiarizado, bastante oscuros, por así decirlo. Dije, vale, voy a poner una pintura. ¿Qué quiero explicar con este diseño de esta pintura? Acá tenemos, probablemente algunos ya lo conocen, tiene que ver con el jardín de las delicias. En este tríptico, que me empecé a investigar un poco, empecé a sumarme más, este señor retrata una dimensión intermedia, o sea, un punto medio. En ese punto medio, pareciera ser que aquí convergen los dos extremos. Dije, vale, quiero tratar de mostrar qué significa de cierta forma eso con este cuadro. Y refiere plenamente a la experiencia humana. O sea, nuestra experiencia humana está teñida de ambos colores, por así decirlo, tanto de lo blanco como de lo oscuro. Me pareció que para explicar que la primera séfira del árbol de la vida, sefirot quiere decir número, que cada uno de los números es primero una buena idea poner un lugar donde ocurre todo. La experiencia humana acá en este plano aparece de todo. Tenemos tanto de las virtudes del cielo como de los vejámenes, por ejemplo, del infierno. Podemos experimentar prácticamente todo lo que hay acá. ¿Qué quiere decir en parte eso? Aquí para hacer una idea de qué representa esta esfera en este sistema del árbol de la vida, que es sistema también de la mística hebraica, judía, por darle un acercamiento. La imagen arquetípica que podemos tener de este lugar, de la tierra como tal, va a ser una mujer sentada en su trono, coronada. Esa es la idea de que quiero representar de cierta forma Malhut. Su nombre es el reino. Quiere hablar de que este lugar es el reino. Y como tal, aquí se experimenta. ¿Qué se experimenta? Los 5 sentidos. La dimensión humana es experimentar por medio de los 5 sentidos. Ese es el primer nivel. Esa es la primera fase. Aquí ocurre todo. Aquí se cristaliza el resto de todo el sistema del árbol de la vida. Lo vuelvo a mostrar para quienes no estén tan familiarizados. Si el resto del árbol decanta en este punto. Y es aquí donde estamos hoy día. El Malhut está pasando este 11 de septiembre del 2020. Simbólica fecha para este mundo o para este país. Partiendo de acá, quiero decir que, claro, tenemos los aspectos que podemos concebir de nuestra experiencia a través de los 5 sentidos, a través de las experiencias sensoriales. Somos principalmente seres sensoriales. Pero en ese aspecto de ser sensoriales también nos vamos a encontrar con aspectos que no son propiamente, por ejemplo, de la mente. Ya en el aspecto de la mente podemos ya empezar a tipar que siempre van a haber perturbaciones. Y de ahí quiero tomar la idea de lo que es la sombra, ¿cierto? Al menos en conceptos junguianos, lo voy a tratar de acercar a otra esfera. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a llegar al punto de acá para hablar qué quiere decir la sombra de cierta forma. Cómo lo conceptualicé por medio de las cartas y cómo yo cómo lo entendí. Como les digo, para mí esto es una especie de aventura y aquí me fui dando cuenta de que podría encontrar cosas propias de la disciplina que estudio psicología. Así que si lo encontré acá, vale, lo voy a tratar de darle un sentido. Ya nos dimos cuenta que de cierta forma el mundo físico representa la experiencia actual. Pero ahora tenemos que dar un siguiente paso. Tenemos que subir un peldaño más.
Y ese peldaño más significa propiamente en la psicología humana acceder a la imaginación. Todo lo que le estoy hablando, todo lo que le estoy mostrando de alguna u otra manera, tiene que poder imaginar. El imaginar es un proceso mental. Corresponde de cierta forma poder activar parte de nuestro cerebro creativo. En ese cerebro creativo me quiero meter. Y por supuesto, un concepto primordial de la psicología que tiene que ver con el inconsciente. Acá que puse, me gustaron mucho las imágenes que fui descubriendo de este señor William Blake. No le había prestado mayor atención ignorantemente en su momento, pero ahora lo empecé a ver más y me hacía mucho sentido a algunos descubrimientos, algunas cosas. Aquí la imagen me sugería de cierta forma un estado de ensoñación, un estado de imaginación, una meditación, por ejemplo, donde podrían aparecer el resto de estas figuras ondulantes. Yesod quiere decir fundamento, el fundamento del universo. Como ya le había mostrado que Malhut, como cuerpo físico, toda la experiencia de Kant ahí, hay una esfera antes que eso. Simbólicamente podría representar la luna, y se le conoce de esa forma también, para nombrar el inconsciente. Entonces, claro, ya antiguamente se sabía que existía tanto una forma consciente del ser humano como una manera inconsciente. La psicología lo fue descubriendo o lo fue redescubriendo en este contexto actual. Pero ya simbólicamente se podía aludir a ese saber. Hablar del inconsciente implica indagar en los lugares ocultos de la psique, las profundidades, lugares que salen más, que van más allá de la vida diurna, de la cotidianidad. Como había hablado de imaginación, aquí hablamos del plano de los astros. ¿Qué quiere decir el plano de los astros? Claro, imaginar el componente del componente astral, universal, no solamente el mundo. Por eso sube, ya salimos del mundo físico. Ya podemos activar que de cierta forma, imaginando, elevando esa conciencia, puedes acceder a un plano más amplio de cómo se diseñó el universo. Si nos quedamos solamente en la experiencia de los 5 sentidos, viviremos, y la humanidad seguirá viviendo todavía limitada y restringidamente. Otro punto acá, la importancia de simbolizar el inconsciente, es que en términos de la psicología junguiana, aquí aparecería lo que es el inconsciente colectivo, algo que ya en su momento lo trabajó, se encargó de redescubrirlo, de cierta forma. Poder estar todos conectados porque somos en sí ya una especie, somos diferentes. ¿Ya? Si lo tomamos, lo vemos desde una perspectiva lógica, claramente todos somos parte del uno y del todo. Todos vamos ya entrelazándonos y dándonos, como redándonos cuenta. El inconsciente colectivo trata de cierta forma explicar que todos tenemos una herencia, todos ya poseemos una herencia filogenética, algo que ya estaba en nuestro ADN, ha estado en la especie. Que tal, no podemos intercomunicar sin la comunicación consciente presente. Dentro de, ¿cómo me imaginaba yo que esta cosa Yesod? ¿Cómo lo podía poner en una perspectiva imaginativa? Algo así como si tuviese que tomar un telescopio y mirar el universo, el cristal debería decir Yesod. Con el cristal que voy a recibir esa información debe ser Yesod. Y por supuesto de que esto también, como es un diagrama, tiene implicaciones también para poner los chakras, se puede atribuir también a diversos sistemas y tiene que ver este aspecto también con la sexualidad. También otro elemento del cual de alguna u otra manera se va relegando, va quedando en la sombra. En este viaje que quiero acercarles, o hacerlos partícipes, ahora voy a subir un peldaño más. La idea es poder llegar al punto medio del árbol. Esa es mi idea. Ahora voy a pasar a una carta del tarot, pero no la voy a explicar todavía. Eso no es. Vamos a llegar ahí. Acá, la sombra.
A eso venimos. Encontré, bueno, siguiendo con la idea de las imágenes de este señor William Blake, me encontré con este Satán exultante. Y dije, ¿qué es exultante? Suena genial, sí, cuando tenía que exultante. Luego podría tener casi un acercamiento a un estado eufórico, un sinónimo. Pero suena, a mi parecer, ¿verdad? Nada más exultante que eufórico. Está muy manoseado eso por la psiquiatría. Así que bien, ¿qué quiero presentar acá? ¿Qué es la sombra? Se va a denominar sombra a los aspectos rechazados de nuestra personalidad, de nuestra propia conciencia. Son estos elementos que de alguna u otra forma repudiamos, no los queremos reconocer, no lo aceptamos. No quiero hacerme cargo de aquello, sino que me encargo hacer de proyectar, sacarlo hacia un otro, ponerlo hacia los demás. Son aspectos que de cierta forma van marcando de que hay algo en mi personalidad que no quiero reconocer, que no lo quiero acercar porque me cuesta, me es difícil. Bueno, eso quiere decir de cierta forma que vendría un primer acercamiento al concepto de la sombra, si esto es una forma arquetípica. Obviamente ahí lo voy profundizando más. ¿En qué podemos darnos cuenta de que hay aspectos de nuestra sombra que necesitan visualizarse? O que se ha encargado la vida misma de reprimir, en los aspectos individuales, en los aspectos que quieren marcar una diferencia, mantener una individualidad personal y no simplemente ser mente del ganado colectivo. Se busca generar que haya esa colectividad burra, por así decirlo. Y se castiga de alguna u otra forma el buscar principios individuales. La creatividad también es un aspecto que se mantiene reprimido, cosa de que todos lo veamos revisarlo en nosotros mismos, en nuestra propia experiencia y darnos cuenta de cuántas veces se nos cortó esa capacidad. Más aún el mundo como funciona hoy en día, cada vez son menos los espacios que de alguna u otra forma dan rienda a la creatividad libre. La represión de lo masculino y lo femenino. Ese es un elemento que probablemente se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Creo que recién hoy en día se han visualizado ya otros aspectos que quizás puedan llevar a una eventual armonización. La espiritualidad. Menos mal que en esta encarnación se me ocurrió venir en un tiempo donde no me hubiesen quemado por lo que estoy diciendo. Así que también es algo que se ha experimentado humanamente, la represión también y la espiritualidad. Bien, si ahora delimitándolo a lo personal, estoy hablando de la sombra personal, la sombra de cada uno, sin ir a ningún espacio sideral más que el tuyo propio, tu propia sombra, tú en tu desarrollo personal, tu ego. En esa represión, en esa personalidad proyectiva, debe tener algún propósito en sí, porque nada existe porque tenga que existir. Debe haber un porqué, debe tener un proceso, tiene un porqué. La sombra tiene su propósito. Fomenta nuestra relación con el inconsciente. De cierta forma, encamina a que podamos caminar a esas profundidades, ir hacia esos aspectos relegados de mí mismo. Y obviamente que sobre todo es compensar la unilateralidad de nuestra actitud, de mirar solamente hacia una vía, a un aspecto, no comprender de que la vida se compone de pares, de cierta forma. Mientras avanzo de alguna otra forma, algo va retrocediendo. Eso acercarlo a la personalidad, eso acercarlo a tus procesos internos, singulares. Implica querer trabajarlo, implica querer hacer un cambio efectivo, porque claro, es un requisito potencial para desarrollar relaciones interpersonales sanas, constituir un mejor mundo, por así decirlo. Creo que es como la base de darme cuenta de que no todo lo que me acontece lo tengo que echarle la culpa al otro, siendo que yo estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué se puede hacer en este caso? Establecer una relación creativa con la sombra. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso en
nuestro propio trabajo. Querer ahondar en estos aspectos relegados de mí, esos aspectos que no me acomodan tanto. En general, como poseo máscaras, cada uno se va identificando con el yo de su momento, o con el yo situacional. Pero querer ir más atrás implicaría autoconocimiento, implicaría saber, sobre todo, más de ti mismo. Eso, por supuesto, que invita y te acerca a querer aceptarte y querer ser más íntegro. La idea de cada vez que se vive una proyección, estás poniendo una parte tuya en un otro, estás desfragmentándote. Tu psique se desfragmenta cada vez que se realizan estos actos. Ya a la luz de la conciencia, mantener esas conductas que de alguna u otra manera te perjudican y por ende te perjudica tu medio, es absurdo. Eso es lo que denota enfermedades y todo el manual del DCM, en cierta forma. No querer hacerse cargo de tus propios actos. Encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Tener mayor control sobre las emociones, sobre el manejo, no casi estar como surfeando las emociones cada vez que nos pasa algo, porque no entendemos, como habla que el corazón es ciego, la mente en este caso debe poner ojo a aquello, y eso se hace confrontando la sombra. Aspectos reprimidos, por supuesto que significan de cierta forma culpa y vergüenza, que pueden estar asociados a querer experimentar sentimientos negativos. Hay una cosa de que expresar enojo, expresar malestar, tiene una connotación negativa, castigable, de cierta forma, enjuiciable. Por supuesto que el reprimirlo, aquello también generará a largo plazo malestares y estado de disociación. Si al final estoy molesto ante algo, quiero expresar esa emoción, debo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Ahí viene el arte. Ya haber abrazado eso de cierta forma que te molestaba, porque bien, la idea es poder expresar las emociones, pero ojalá no destruir todo a nuestro alrededor. Reconocer las proyecciones que tienen de continuo, por ejemplo, nuestra opinión de los demás. Ahí hay otro elemento que en general, ahí sí aparece la sombra. El cómo habla alguien de los demás. Creo que es una cosa fundamental que sale de ti hacia un otro. ¿Cómo te refieres tú mismo de un otro? También ver qué se dice, qué se está diciendo, qué se está depositando ahí. Tómelo en cuenta, ver cómo se enoja usted con una persona, qué le dice. Después, obviamente, analice qué salió de ahí. A ver cuántas sombras de eso mismo usted quiso en su momento, no ser tan quizá expresivo, si puede ser muy oscuro. Sanar nuestras relaciones mediante la observación de nosotros mismos y comunicación directa. Claro, mantener un monólogo sano de qué estamos diciendo de nosotros mismos también es una buena señal de cuántos elementos estamos como nuevamente trayendo hacia nosotros, reconciliándonos con la sombra. Hablarnos bien, claro que sí, reconocernos, mejor dicho, el reconocernos. En este espacio también la imaginación es vital. Creo que da para arte infinito cualquier contextualización que tenga que ver con nuestra relación con la sombra, con aquello que podamos tener más lejano. El arte, claramente, la imaginación, pintura, escritura, rituales personales, todos esos elementos de alguna u otra forma pueden ayudarnos simbólicamente a restablecer una comunicación con la sombra, claro. Son elementos arquetípicos, puedo encontrar sabiduría en aquello que está en ese elemento. Por ejemplo, aquí mismo la imagen del Satán exultante sobre Eva, ese es su nombre, vemos que al menos parte de la tradición de Occidente, de nuestra cultura occidental, se
se ha visto influenciada por este Satán, la oveja negra al final de este hemisferio de acá. Un tiempo donde toda la culpa del Satán. Pues. O sea, ¿qué más proyección que eso? Obviamente el ser humano en aquel entonces estaba aún más vendado de lo que hoy en día puede ver. Pero hay una proyección de todo lo que ocurría, cualquier eventualidad, cualquier evento, se expulsaba. ¿Cuál fue esa proyección colectiva? Bueno, fuimos generando a través de los mecanismos de la religión. El primero que todo desvirtuar los símbolos. Esa fue una de las primeras cosas, darles connotación negativa. Acá donde se menciona las sombras peligrosas, solo si no le prestamos la debida atención, quiere decir que la sombra no es mal, quiere decir que la sombra no es malevolencia, quiere decir que la sombra es un aspecto de ti que no ves, que no sabes que está. Eso es lo que viene a representar, que es totalmente diferente al juicio valórico, bien por las tradiciones religiosas, de que era sombrío, era malo. No. Voy a pasar acá a otro punto. Ya creo que hablé de algunos conceptos de la sombra. Lo que aparece acá, en términos psicológicos, aparece en un libro bastante interesante. Se llama Encuentro con la sombra, el poder del oculto de la naturaleza. Es súper fácil de encontrar. Son diversos autores con distintas perspectivas de la sombra y su trabajo. Es súper sencillo, de hecho, tal cual como lo están viendo acá, así que facilita bastante la lectura. Ahora sí hablé de la sombra, se me ocurrió parte del título, también puse Lux Mundi, ahora viene Umbra Mundi. Ocurrió que la sombra del mundo. Veamos qué es la sombra del mundo. Bueno, acá puse unos conceptos, pero aquí me voy a explayar. Yo obviamente esta pintura ustedes la conocen, así que reconocía y bien, yo después la empecé a mirar más detenidamente, a mirarle más detalle y sí es escabrosa. Que ya creo que genera ese efecto. Para mí Umbramundi es nuestra responsabilidad colectiva. Toda nuestra responsabilidad colectiva humana, relegada, tirada por ahí, está en algún lugar, lejos. Nadie se hace responsable por todos los demás. Nadie busca hacerse responsable de la humanidad. Tanto disuelto, nadie se hace cargo de nada. Para mí esa es nuestra responsabilidad colectiva que también hayamos generado el caos que hay. Guerra, muerte, codicia, corrupción, mentira, perjurio, tráfico, deshonestidad, lascivia, perseguidad, abuso, malversación de riqueza, esclavitud y un montón de cuestiones que ya sabemos que es parte de nuestro currículum. Ya el currículum humano está lleno de esta cuestión. Eso lo tenemos más que claro. Ya se siguió repitiendo y de cierta forma queda ahí relegado. ¿Dónde va todo estos elementos? ¿Dónde va toda la sombra final de la humanidad? De los miles de pensamientos negativos, de las miles de situaciones negativas que se van generando constantemente por cada ser humano acá. Debe haber un lugar, debe haber un basuro, por decirse, una especie de basurero cósmico, no sé, se me ocurre, estoy imaginando, quizás hay eso, quizás hay una respuesta. Pero producto de eso mismo dije, chuta, acá mismo existe, por lo que me doy cuenta, una especie de tabú colectivo y me llama la atención a qué corresponde. Por ejemplo, el kawin. El hablar en las pegas, el que... Eso aparece como un fenómeno transversal, de cierta forma. No conozco lugares donde no haya... donde no se den parte más de alguna situación así. Que habla de nuestro inconsciente colectivo de esa situación, que no somos capaces de hablar, decir las cosas, de transmitir, de poder expresarnos. Todos esos elementos que deberían ser la virtud se relegan, se tapan, pasan a otro lado y bueno, lo dejamos en el kawin, en la virtud de la conversación. Ya creo que hablé ya de la sombra, parte de estos conceptos, quiero pasar a la carta. Como quería hablar de cómo entiendo lo que es la sombra, de cómo ponerlo en
subordinarla a tu desarrollo personal, comprendiendo de que mientras menos aspectos proyectados en los demás tengamos, de cierta forma, nos iremos acercando cada vez más a nuestra propia reconciliación. Sí, creo que ese al final es uno de los primeros procesos de cualquiera, de lo que sea que usted inicie en esta vida, la reconciliación con uno mismo, con el cuerpo. Esta carta para mí representa el proceso de lo que de cierta forma estoy hablando. Acá vemos dos figuras andróginas, o vemos, mejor dicho, una figura andrógina compuesta de varios elementos. Vamos a ver de que acá hay un tigre, acá hay una águila, vemos que hay una figura con dos rostros, tiene un brazo de un color, un brazo de otro, tiene una especie como de copa, tiene ahí algo que está invirtiendo, hay una moneda. Bueno, todo este simbolismo críptico refiere de cierta manera al alquimista en su versión de integración. El proceso de la alquimia, del recuento de la transmutación, a través de unir ambos opuestos. ¿Ya? Es un símbolo de integridad. Lo que estaba desarmado, lo que estaba disarmónico, lo que estaba separado, aquí encuentra. Lo que era una paradoja, aquí se encuentra. Todos esos elementos puestos al servicio de la conciencia, a través de un símbolo, le garantiza de cierta forma que ya sabe cómo se comprende el trabajar o acercarse al comprendimiento del trabajo con la sombra. Significa que para poder lograr el arte, significa que para poder alcanzar este elemento, tenemos que echar esas contradicciones a ese caldero simbólico que hay acá. ¿Qué aspectos más tiene la carta? Algunas palabras, algunas ideas mentales, como yo le llamo mentalismo. Estos mentalismos, estos conceptos que pueden ayudar de cierta forma para el comprendimiento del tarot. A quien le guste el tarot, o quien quiera trabajar con el tarot, o ya lo haga. Integración de los opuestos, por supuesto, eso es lo que viene ya en sí a representar el simbolismo, una restitución, templanza, reconciliación de paradojas. El proceso, aquí está elaboramos todo lo que hacían los alquimistas en su laboratorio, simbólicamente en una carta de tarot. Creo que esa era la idea de querer representar el arte, y además de que de cierta forma también tiene se llama el arte, que es justo lo que se realizaban los alquimistas. Encontramos este acrónimo vitriol, y otra forma para como, entender el simbolismo, para mí es un recurso metafórico, que es darle forma al acero. Templanza viene a aparecer como una virtud, la virtud de la templanza. Aparece en el simbolismo de sacarte un ángel haciendo un trapacejando. Entonces la virtud de la templanza tiene que ver con moderar, tiene que ver con equilibrio. Acá lo que nos encontramos con el arte es con otro concepto. Si bien sabemos que la virtud angelical es la templanza, ahora, ¿cómo lo llevamos al desarrollo humano? Bajémoslo al proceso alquímico humano. Y a mi parecer, rectificar es la palabra acá, porque está dentro de este acrónimo vitriol. Vitriol quiere decir visita interior a terrae, rectificando ingenios ocultum lapide. Visitando la tierra interior, rectificando encontrará la piedra oculta, como una alusión a los procesos que se hacían que realizaban los alquimistas en busca de la piedra filosofal, que lo podemos entender en esta forma de desarrollo personal. Acá también es interesante de que tenga una atribución zodiacal, que es Sagitario. En este caso, en sencillo y en corto, Sagitario vendría a ser una especie de representación entre la transición de animal y humano, por medio del sentido espiritual, viene a representar la búsqueda. Algo parece un centauro, mitad caballo, mitad humano, de cierta forma, poniendo esa parte de que dominar esa parte salvaje, por así decirlo. Sagitario también implica esta conciencia de unidad por la vía espiritual.
Y la flecha como un símbolo de rectitud y de voluntad. Aquí lo que aparece en este trabajo, simbólicamente, si mezclamos todas nuestras contradicciones, si somos capaces de nuestro proceso personal, en nuestro laboratorio, que somos nosotros mismos, sentarnos, reflexionar en cuanto a lo que hemos hecho, que sabemos que no están bien, vamos a estar templándonos. O sea, ¿qué quiere hacer? Usted va a pescar el acero de su propia rectitud, la va a pasar la va a poner en el yunque y la va a golpear tantas veces y le va a dar forma. Cada vez que nos encontramos con algún elemento en la vida que nos puede empujar a tomar decisiones, que de eso se trata la vida, necesitamos poder templarnos. Necesitamos volvernos de cierta forma cada vez más firmes. Y eso obviamente que reafirma tu constitución personal, te reafirma en tu acercamiento a tu trabajo personal y dirigirte obviamente hacia tu voluntad superior. Acá el proceso que hace la carta lleva hasta que se lance y se genera una flecha. Como puse acá, flecha simbólico de la rectitud y de la voluntad. O sea, en este proceso, cuando nos hacemos cargo de nuestras incongruencias, generamos un tercero. Así se unen los opuestos. Esta cúspide de pirámide tiene punta de flecha, de triángulo, tiene punta de flecha. Entonces, se dispara y para allá vamos a ir. Voy a subir a la siguiente imagen. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a encontrar con esta sombra? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de aquello y nos empezamos a volver nosotros? Obviamente de que la espiral de la vida tiene que dar una vuelta. Así que, como la gracia es poder mostrarlo a través del árbol de la vida, de estos distintos procesos, antes de subir nos vamos a encontrar con un tope, por así decirlo, una barrera. Si le hablé de alguna otra manera de que este árbol quiero representar que este número 10, que se le denomina Malhut, el reino, es una suerte del mundo físico. Si les comenté que eso que viene a representar el fundamento tiene que ver con nuestra imaginación, nuestra capacidad de cubrir ideas abstractas, viene obviamente otra virtud humana, que es tanto la mente como el corazón. Así que este sendero que viene aquí a complementar o conectar la mente con el corazón tiene una especie de pero, por así decirlo. Y este es. ¡Tarán! De lo que me he dado cuenta de leer con las cartas y jugar con el tarot y de lo que sea que usted quiera experimentar con las cartas, como que nadie quiere que le salga la torre. En general no quieres como que una lectura aparezca mucho, ¿ya? Está. ¿Por qué? Porque implica lo siguiente, si la carta es totalmente chispeante, tirando fuego por todos lados, ¿qué carajo significa esa cuestión? Bueno, es un símbolo que viene a representar la purificación por medio del fuego, así una cosa que viene y destruye. Para hacer lo que estaba mencionando anteriormente, para lanzar esa flecha, para poder aunarte con tu incongruencia, eso significa que tu yo se debe expandir. Y al expandirse tu yo y al poder abrirte, significa que hay cosas que se van a salir, vaya a romper el cascarón y te vas a sacar la cresta. Eso es lo que viene a cierta forma a mostrar acá la torre con estos personajes saltando. Bueno, cualquier cambio, cualquier zamarrón, sabes que de alguna otra forma te va a sacar de tu zona de confort. Obviamente, aquí de que represente la purificación por medio del fuego, no es literal, sino que va de una especie de borrón y cuenta nueva. Estoy bien de hora. La salida de la torre viene a representar ya claramente, como estoy mencionando, la salida de la zona de confort. Y se me ocurrieron de que puede experimentar algunas limitaciones. Limitaciones le puse a esto. ¿Qué quería decir con esto? Frases como es que yo soy así, siempre ha sido de esta manera, no hay otra, es lo que hay nomás, es lo que tocó. Supuesto que son frases que están tan cargadas de una limitación, sea donde las pongas, en el contexto que las pongas, va a ser una restricción y va a ser una limitación. Justo en la aparición de este símbolo, o el encuentro en este símbolo, en este avance personal,
nos encontramos de que algo se va a desestructurar, algo se va a disolver, algo va a dejar de ser lo que era. Como las cartas del tarot tienen una atribución planetaria, aquí esto es pura fuerza de Marte. ¿Ya? Entonces nos encontramos que Marte es la manifestación de la fuerza en su estado bruto. Ya así, totalmente guerrero. Es un guerrero, fuerza bruto, Ares, explosión, fuego, todo lo que está viendo acá en la carta. Maquinaria de guerra, no queréis que esto pase. ¿Ya? Aquí aparece esa paloma de la paz, encontrar una serpiente. Bueno, sabemos que la caída es la antesala de esta renovación, de esta liberación. Tiene su propósito. Es doloroso el encuentro con la sombra. Es doloroso abrazar la incongruencia. Sumamente difícil. Por algo se rehuye. Por algo todavía vivimos sumidos en la confusión que tenemos, en los acontecimientos vitales. Somos seres sociales, por supuesto de que hay confusión en todo momento. Todavía no somos capaces de ponernos del todo en el... Recién estamos aprendiendo cómo a ponernos en el lugar del otro. Recién ya como que se habla de empatía y como que la gente lo pronuncia y como, ay, a lo mejor puedo ser amable y esto resulta, antes que ser prepotente y ver que eso me salga bien. Ya encontrándonos en esa parte, después de habernos caído, saber de que abrazar la sombra implica también encontrar la paz, porque muchas de nuestras virtudes pueden estar ahí escondidas en la sombra, y nosotros sin darnos cuenta, nosotros chaqueteando, y sin saber de que ahí mismo estaba escondido, si ahí estaba la piedra. Recién ahí se me ocurre que empezamos a subir más, recién ahí creo que subimos y nos acercamos a un aspecto más. Y uno hablaba de sí mismo, y cuando tú leí, yo de cierta forma no queda muy claro, porque bien sabemos de que un señor de que trató de usar conceptos esotéricos de cierta forma en sus planteamientos que se mantenían ahí muy desde la doctrina científica propio de la época. Entonces, al punto central de nuestro ser le llama sí mismo. En su idioma alemán, Selbst, que es diferente, se escribe diferente al self de la psicología que lo usa como el sí mismo, pero aludiendo al yo. Aquí estamos hablando del rostro de Dios en el hombre, el Serampín, como lo conocen, como le dicen en la Cábala. Acá este aspecto diferente es bastante bonito. Creo que el desarrollo del ser humano apunta acá, apunta a que caminemos y subamos a diferente de cierta forma, que alcancemos ese centro equilibrante del árbol de la vida que implica que también es el centro de nuestro ser. Si nuestro centro de ser está acompañado de belleza, armonía, equilibrio, por supuesto que también es factible que podamos impregnar el medio de eso. Si somos, al ser seres sociables, vamos constituyendo la realidad con el uno al lado, con lo tan sencillo como en el trato con el uno al otro. Creo que esa es la mejor escuela, de cierta forma. Y creo que recién ahora me da la impresión que estamos aprendiendo a mirar de que hay más gente. Aquí lo que de cierta forma fui descubriendo es que aquí el nivel de conciencia, el humano no se deja influenciar ya por la destrucción. Ya no hay vuelta atrás cuando te das cuenta que eres partícipe absolutamente de todo lo que ocurre en el planeta. Es responsable del funcionamiento también del ser humano. Representa de cierta forma este equilibrio un estado razonable de santidad al reorganizarse la vida, al encontrar un justo equilibrio en las cosas, al poder dar una forma estable a nuestra verdad propia. Esto aparece esto me pasó, lo encontré muy llamativo porque mientras hacía el diplomado, de cierta forma, como que descubrí esta parte, que sale en un libro que se llama La vida simbólica. Dice Jung, no hay razón alguna por la que llamar o no a lo que va más allá del sí mismo, Cristo, Buda, Purusha, Tao, Shir o Tiferet.
Todos estos términos son formulaciones reconocibles de lo que yo llamo el sí mismo. Yo dije, ¿y este viejo habló de Tiferet? Y dije, ya, algo que obviamente no aparece como tal, o sea, este señor tiene el mérito de haberse acercado a este árbol de la vida, entonces es congruente. Está haciendo de cierta forma congruente a un aspecto que quiere hablar del centro de equilibrio de todo ser humano. Llegado a este punto, sí, estoy bien. Llegado a este punto, vamos a hacer una especie de recuento cortito del mundo físico, del mundo donde experimentamos las distintas pasiones. Esto es bastante interesante. El ser humano está constantemente lidiando con la ira, la envidia, la avaricia, el lujuria, el orgullo, constantemente. Ya vimos que acá en el mundo es tanto el Edén como el infierno. Estamos claros. Sabemos que de cualquier proceso, de cierta forma, que queramos abrirnos a experimentar una nueva forma de respuesta a nuestra vida, una nueva forma de tener entendimiento de nosotros mismos, parte por la imaginación y estimular la imaginación. Trabajar con los aspectos abstractos, trabajar con aspectos, por ejemplo, mismo de un tarot o de algún sistema que de cierta forma te invite a utilizar sabiduría. Estimula tu autorreconocimiento a la hora de querer integrar aspectos de la sombra. El encontrarnos de que hay formas como el arte para poder abrazar la sombra es importante. Por ejemplo, utilizar el tarot, en mi caso, hablo de mi caso particular a la hora de querer trabajar con símbolos, a la hora de que las personas se puedan conectar con experiencias a través de los símbolos. Y por supuesto, que en lo posible vencer cualquier restricción, cualquier limitación, estar dispuesto a querer caer. Saber de que la retransformación, que la muerte de cierta forma es parte del proceso inherente del ser humano es fundamental, si no vamos a vivir toda la vida constantemente en la opresión, constantemente en la restricción. Y sin alargarme más, quiero cerrar este espacio, les quiero compartir unos minutos de una simpática película que encontré. Bueno, me acabo de dar cuenta de que esto voy a dejar de compartir. Ya, ahora veo de nuevo. En un momento. 20 minutos, 5:30, sí. Ya no está cargando, no me carga la página. Lo siento, estoy un poco pegado. Ténganme un minuto de paciencia. José. Sí, lo siento, no puedo abrir la página. No, ningún problema. Te decía que si yo lo busco acá, ¿qué es? ¿Es una canción, un video? ¿Qué es? No, era parte de un esquema o sea, parte de una escena de una película. Pero bueno, sí, recién ahora me abrió el buscador. Ah, ya. Sí, lo tengo aquí. Ya. No sé si, Ahora, si ténganme quieres, un podemos dar minuto. espacio a preguntas mientras se carga Vale, la página. vale. ¿Te parece? Sí, buena idea, buena Ya. idea. Creo que ya acabé en parte de mostrar la diapositiva y de lo que quería
O sea, mientras damos tiempo que se transmitir cargue ya la en primera página, instancia. ¿sí? Para que la gente Sí, sí, interactúe sí, claro. contigo. Ok, entonces Sí, damos si quieren espacio preguntar. a preguntas, comentarios, reflexiones que quieran hacerle a José Francisco. Hola, José Francisco. Hola. Mira, entendí Muy la bien. exposición. Entiendo, este es un tema bien como personal, entiendo de que hay que hacer cambios, que, que hay que trabajarse a sí mismo para ver esos cambios, pero a mí personalmente me pasa que, o a lo mejor no lo veo y estoy equivocada, pero hago mis cambios, hago mis trabajos, pero me sucede esto del el autosabotaje. Yo misma estoy con mis trabajos y, y me frustro, a lo mejor ahí puede ser la palabra de en que, ¿por qué esto no me funciona? ¿Por qué esto así? Y la verdad que por más que entiendo lo que tú me dices, lo he estudiado también, pero es algo interno mío al parecer, así profundo, en que todo el tiempo me estoy boicoteando avanzar y, y quedo ahí. De repente igual me aparece la carta de la torre cuando y me dice que me tire el precipicio para abajo y junto con de la muerte para que haga los cambios. Pero son en esos momentos, en los momentos que estoy en mis prácticas, en mis trabajos, es cuando sucede este autosabotaje y quedo ahí congelada sin saber cuáles son los pasos a seguir. No sé si tú me podrías orientar qué podría hacer o es un tema de seguir conociéndome, de seguir buscando en mi sombra, porque probablemente la traba debe estar ahí. Y a lo mejor está frente a mi nariz y no la veo, pero eh, eso, no sé si me podría recomendar algo, no sé. Gracias. Vale. Gracias por comentar, por compartir. Muchas gracias. Te lo voy a contestar con una carta. Voy a Ya. intentar a ver, contestarlo con una carta. A ver, voy a poner el escenario que mencioné antes. Voy a ir de nuevo diferente. Me voy a acercar de nuevo al punto medio de nuestro ser. Pero voy a acercarme a otro punto. Acá, a estados psicológicos. Estos 4 o 6 que son arcanos menores vienen a representar de cierta forma en el sentido de entender el tarot o querer estudiarlo, acercarse a él como estados psicológicos. El autosabotaje es la sombra del éxito. El temor al éxito nos lleva de cierta forma a truncarnos nosotros mismos, a hacernos una zancadilla. Es como que empezáis a andar en bicicleta y sacas un palo y se lo pones entre medio de las ruedas para caerte. Voy a llegar a la meta, estoy llegando, estoy acercándome, voy a poner un palo para tirarme al piso. Viene del temor al éxito, viene del temor de alcanzar aquello que has trabajado y has querido acercarte. Aquí está su símbolo. Aparecen representados todos los planetas de nuestro sistema, cada uno con sus influencias, obviamente. Pero poder confrontar, por ejemplo, esos aspectos del autosabotaje tiene que ver en qué momento decides que ya no deseas hacer eso. Pasa por una conversación también, una conversación personal, por así decirlo. A la hora de darte cuenta de que el autosabotaje me está alejando cada vez más de la meta que quiero alcanzar. Ya sabes que a dónde vas a llegar va a ser el éxito. Ese es el concepto que necesitas alcanzar. Cada vez que te embarques a tu aventura personal, vas a querer llegar a buenas aguas, por así decirlo, a buen recaudo, conseguir aquello que estabas buscando. Se me ocurre que trabajar el éxito puede ser la forma contraparte
a su vicio, que vendría a ser sabotaje, la destrucción misma del trabajo. O sea, terminaste el libro, ya antes de publicarlo, lo quemáis. Se me ocurre eso de aquellos aspectos, y por supuesto que obviamente de que mantener, es fundamental mantener, seguir hurgando ahí, ver aspectos anteriores donde existe lo mismo, donde también ibas a alcanzar algo y lo desechaste por la borda, deliberadamente. Encontré lo que quería compartir. José, dame un minuto. ¿Sí? Ya, es que hay gente comentando en el chat. Yo no sé si tú lo alcanzas a ver o lo abro yo acá. Y Sí, ábrelo, por favor. un poco quiero retomar la idea de la consulta sobre el auto boicot. Quisiera hacer un aporte un poco desde las áreas que yo trabajo. Pueden a lo mejor salir muchas más Sí, causas, pero ese miedo al éxito puede estar reflejado también en el merecimiento, ¿sí? Eso es uno de los grandes temas que tenemos como personas, ya la incapacidad de reconocer que tenemos derecho a merecer lo mejor de la vida, todo lo que queramos, aprender a tomar eso de la vida, pero también hay un tema que viene muy relacionado también con la culpa, no solamente con el miedo, que es eh, esta tendencia a no querer brillar para no dañar a los demás. Entonces también es importante analizar la propia vida. Ya hay que hacer un trabajo muy profundo porque hay que mirar la vida de uno, tal vez ver los condicionamientos familiares, los condicionamientos del colegio, los condicionamientos religiosos en donde nos han enseñado que el querer brillar, el querer tener éxito es visto como algo que ofende a los demás. Entonces muchas veces tendemos a boicotearnos desde ahí. Inconscientemente no queremos optar por ser diferentes desde el brillo y nos ocultamos, después terminamos resentidos, terminamos achacados, frustrados, porque en el fondo hemos nacido para brillar, pero estamos ahí negándonos a eso por este deseo, que es un deseo de los demás, de querer decir, no, tú no puedes hacer eso porque eso ofende a los demás. Por lo menos lo que yo he visto, y es lo que he visto en mi vida, ¿sí? He tenido que ir trabajando también eso. Y que a lo mejor esto le sirve también a los demás. No creo ser la única que esté viviendo eso o que haya vivido esos procesos del merecimiento y del no querer brillar para no ofender a los otros. Es súper loco lo que digo, pero sé que muchos han vivido ese proceso, ¿ya? Y en relación acá a lo que está diciendo la gente en el chat, llega y dicen que, creo que tú mencionaste un libro, el libro se llama El poder de la sombra o Encuentros con la sombra. encuentros con la sombra. Encuentros con la Encuentros con la sombra. sombra, el poder del lado oculto de la naturaleza. Ya. Eso como Bien. para contestarle a Ujú. Sarina. Es sencillo, es amigable, es una forma interesante para empezar a ahondar en el autoconocimiento. Que la psicología junguiana tiene aquello que propicia el autoconocimiento, no busca eh, ser la cúspide de la intelectualidad y del desarrollo espiritual, ni nada por el estilo, sino que Ujú. sirve para poder alcanzar. Ahí, mira, Alejandro Ayurac tiene Encuentros con la Sombra, ese libro. Sí, Son Encuentros con la varios sombra, autores. verdad, Ya, ahí está. verdad, ahí Ya, está. voy a compartirles ahora lo que les quería compartir, porque ahora sí ya lo encontré. Así que, Ya le damos. eh, sí. Ya, esta película, películas ochenteras, aparece uno de mis actores favoritos, lo amo, es el señor Vincent Price. Sus películas me cambiaron el modo de entender el cine de varias formas y eso fue sumamente, bueno, en un mundo donde solo hay películas de plástico, volver a algo más real fue simpático. Esto tiene su carácter cómico, ¿ya? Entonces la situación acá y el espacio que nos ganamos como especie, ya como especie humana, por favor, tiene un carácter muy gracioso. ¿No?
ahora sí, esa era la escena que les quería compartir. Entonces, hemos sido admitidos en el Club de los Monstruos, así que doy por finalizado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por el espacio. Ahora sí damos ya rienda suelta a las consultas, comentarios, aportes, tal vez formas de ir complementando lo que tú has dicho. Tenemos más o menos 20 minutos para seguir haciéndolo, así que quien quiera seguir comentando o aquello que han escrito por el chat lo pudiesen comentar, sería lo ideal. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, Yani. Perfecto. Sí. Hola. Mira, tengo dos dudas. Hablaste en algún momento de que, bueno, la sombra es algo que tenemos todos. Sin embargo, me parece que es muy distinto el no estar consciente de ella versus el notarla. Y eso me hace pensar que lamentablemente se vuelve ineludible. O sea, sobre todo si uno después la nota, es casi imposible sacársela de encima cuando uno se da cuenta de la existencia de la sombra en uno. Y por otro lado, eso me conlleva al hecho de que cómo podemos ir trabajando de forma sistemática cuando al haberla reconocido, aún así seguimos tratando de eludirla. Esa es una consulta. Y la otra es que la sombra se asemeja mucho a todas estas conductas que rechazamos en otras personas, que es esta suerte de espejo que se produce cuando vemos una actitud de una persona que no nos gusta, nos hace sentir mal o simplemente nos repudia. Sin embargo, eso me lleva a pensar, todas las actitudes que vemos en otras personas o todas las interacciones sociales que no nos gustan, ¿son sombra o son otros fenómenos como sociales? Porque ahora, por ejemplo, yo empecé a trabajar mi tema con sombra, pero pareciese que cualquier cosa que me molesta de otros es sombra. Y a veces me parece que no fuese así realmente, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo separar las cosas en el fondo? ¿Todo va a ser sombra siempre o son solo cosas que, de interacciones sociales que simplemente uno no sabe cómo tomar? Vale. En ese último caso, se me ocurre primordialmente que es como cuando recién se sale de la caverna, por así decirlo, y hay estado tanto tiempo con una venda en los ojos que obviamente la luz te va a lastimar de cierta forma. En el primer encuentro con esos aspectos que, claro, empezamos a darnos cuenta de que nos molestaban, de que nos están sucediendo cosas, de que nos ocurren, que nos provocan algo, que estimulan algo en nosotros, empiezan a tomar distintas formas. En una de ellas, claro, va en cómo funcionamos sistemáticamente. Así que cuando muchas veces, obviamente, se ven situaciones que ocurren en el colectivo, que puedas reaccionar y decir qué estupidez, es porque, claro, más allá de que sea también tu proyección de tu sombra personal, también responde a una situación colectiva. Si me atrevo a decirlo en términos más sencillos, en general estamos rodeados constantemente de estupidez, siempre estamos viendo de que estamos haciendo cosas totalmente irresponsables, absurdas e idiotas. Yo salir a la calle, verlo muchas veces de que se actúa, si por ejemplo poner en riesgo innecesariamente cruzando la calle en una superavenida solamente porque quería llegar más rápido. Claro, a la luz de la razón, ojo, la luz de la razón es una conducta sumamente irrisoria, provoca, suscita un montón de elementos. Ya, que eso te moleste, que eso provoque algo de ti, claro, no significa de que estás desajustado ni nada por el estilo con cuanto al trabajar con la sombra, sino que, claro, esa persona también está haciendo manifiesto de algo que todavía está aceptado colectivamente. Desde lo colectivo también nos vamos armando nuestra individualidad. Así que sorprendernos de las cosas mal que se hacen afuera, creo que es para lo mismo, para poder corregirlo. Creo que ese es el propósito de que pase. Si tú te das cuenta, el propósito es que ojalá tú no hagas eso. No le enseñes a los demás eso. Cada vez que hacemos alguna cosa, como somos seres gregarios, vamos aprendiendo de conductas,
tenemos aprendizaje vicario, si vemos cada vez siempre estupidez, aprendemos estupidez, es como la correlación lógica de aquello. Si vemos gente que no respeta el semáforo, llega y cruza por todos lados, se forma un atochamiento innecesariamente. La idea es no ser partícipe, no hacer eso mismo, de los cuales nosotros estamos renegando. También eso es como predicar, pero en el hacer. Olvidé parte de la primera pregunta, me descontextualicé. ¿Me podías repetir, por favor? Sí, sí, es que fue bien largo en realidad. Pero fue respecto de las diferencias que hay entre la sombra que uno no ha notado, o las personas cuando uno no saben que existe esto que se llama sombra, versus cuando uno ya la descubre. Y al momento de descubrirla se vuelve casi ineludible, en el sentido de que una vez que uno ya está consciente de algo, ya no puede sacárselo de la cabeza, a eso voy. Y a partir de esas dos premisas, de que uno no sabe que existe en la sombra, cuando te das cuenta que la tienes, cómo ir trabajando con ella para no seguir relegándola. Porque a veces uno se da cuenta de esto y no te quieres seguir haciendo cargo, a pesar de que ya la reconociste. Es una cosa de voluntad, como cualquier desarrollo, como cualquier cosa que convenga o que implique el ser humano, implica voluntad. Duele, es como el ejercicio físico. Es como empezar a hacer pesas de la nada y que un rato te dan ganas y después no, porque el cuerpo te duele. De alguna forma estás haciendo fuerza. Pasa exactamente con lo mismo que no nos queremos desprender. Va a ocurrir lo mismo, es como querer sacarte parte de una piel que ha estado siempre contigo. No quiere salir eso. Caer en la sombra inconsecuente es más peligroso aún, porque da paso a malestares psíquicos o disfunciones mentales más severas, por así decirlo. Porque claro, en general la población humana funciona inconscientemente. Vale. O sea, está bajo el efecto de los astros y le suceden cosas. ¿Ya? En general, ¿quién no conoce a la persona que siempre le están ocurriendo eventos uno tras otro? Y es como que de verdad le pasan simplemente cosas. El encuentro con la sombra es un proceso gradual. Ya no es una cosa de que se asume y ya te diste cuenta de que tu vida también tiene ese otro aspecto más. Ya es otra cosa más con la que vas lidiando, pero te va potenciando. Sí, ese es la utilidad de esto. Darte cuenta de ese malestar que te está generando el otro, del que estás siendo inconsciente. Está allí mismo la semilla de tu propio bienestar, de tu propia salud. Pero es gradual. Ahora, de que te quieras hacer lesa con que, por ejemplo, ya te diste cuenta que no te sirve hablar mal de las personas y te vuelves a meter en un conflicto por eso, y lo vuelves a hacer y te vuelves a meter de nuevo en un conflicto con eso, sabiendo que está mal, o sea que probablemente eso ya ocupa otro espacio más de la personalidad. Creo que eso ya también tiende a ser más disruptivo, más peligroso. Porque da paso, claro, a mayor desvirtud de nuestra psique. Así que creo que por eso, a la vez, si se puede acompañar por medio de símbolos ese trabajo, yo lo recomiendo. Por lo mismo que estaba mostrando recién, esta carta representando el éxito para poder, de cierta forma, lidiar del éxito al sabotaje, no al revés. Tienes que comprender de que hay una noción de éxito que la puedes convertir en sabotaje, pero sabes que tienes primero el éxito. Acá es lo mismo, ya sabes que hay componentes que lentamente, progresivamente vamos aceptando de a poco. No significa hacernos súper sabios, súper maestros de un día para otro, ni nada por el estilo, porque acepto ahora todo lo que el universo me lanza y ahora acepto todo lo que los demás dicen porque solamente es proyección mía. No, sigue siendo ilusorio, sino que parte por ti y obviamente de dónde se ve en la primera relación que ya después se viene la relación interpersonal, matrimonio, pareja, pololeo. Es sumamente sencillo ver ahí cómo se va constituyendo esta sombra, cómo va apareciendo. Son las primeras personas que van a dar cuenta de que hay una incongruencia en nosotros mismos.
o como por ejercicio, ¿no? De ir visualizando qué son estos aspectos. Hay una serie que a lo mejor la han visto que se llama Malcolm. Más de alguno probablemente ha visto esa serie, que de esta familia que tiene 4 hijos y es una situación bien graciosa en general, una serie bien amigable. Esa serie, esa madre y ese padre son el símbolo de la incongruencia absoluta. Esa familia está, hay sombra pero por todos lados. La mamá gritando no hacer tal cosa y acto siguiente ella está haciendo exactamente lo mismo. Pero es gracioso, obviamente lo están viendo en una comedia, te podís reír, pero en la vida real una mamá así de incongruente no te es gracioso por ningún lado. Solo Marcos lo puede hacer, solo Marcos lo puede hacer chistoso. Pero como para poder acercar de que visibilizar esa situación, aunque sea por medio de una especie de comedia, ayuda a la hora de cuando nosotros lo hemos hecho. El arte nos sirve como instrumento para poder reconstituir nuestro equilibrio. Por eso siempre he hablado de cartas, utiliza el simbolismo de las cartas. Si usted pinta, si usted hace alguna manifestación de su naturaleza artística, hacerlo implica acercarse e integrarse mejor a esos aspectos más relegados de la conciencia. Así que, en resumen de la pregunta, es progresivo, es de a poco. Lo vas a sentir. Creo que en general son las cosas que uno siente. Es más sencillo pensar una situación y hacer un prejuicio, pero con el sentimiento, cuando hay algo que... Ahí es donde hay que equilibrarlo. Manifestar ese sentimiento ante esa situación. Si te provocó pena, rabia, tristeza, desazón, no sé, desánimo, o al contrario, ira, enojo, te sulfuraste, poder tener esta gama de emociones para contrastar, de cierta forma, nos sirve ir integrando el proceso. O sea, al final es nuevamente reconstituirnos, ya es nuevamente alcanzar un nuevo proceso de maduración, y no es fácil, no va a ser sencillo. Nada en el medio, nada en el medio destina estos espacios como esto para propiciarlos, o querer hablarlos, o querer expandirlos. Espero haber contestado parte de la pregunta con lo que acabo de decir. No sé si alguien... Sí, quedó bien. Juan. Y tocaste varios puntos en común que parece que harta gente también estaba escuchando. Gracias. Juan Carlos. Gracias. Mari piwain kompuche melalu fashanto tvachi kumeno chamkayal y chetare mulikan piñey tañidoy Juan Carlos Piñey Tañi Mapuche hoy. Bueno, los saludo especialmente a Mónica, saludo a José Francisco y Salud. un honor para mí poder participar de esta actividad. Bueno, yo le había comentado anteriormente a Mónica que sería interesante más adelante poder incorporar la visión mapuche de lo que es de esto de la oscuridad o de los dioses oscuros. Quería hacer un comentario. Bueno, igual para mí es esta fecha es como, como bien especial que hayamos iniciado justo en esta fecha, digamos, el tema de la sombra y de la oscuridad, digamos, no es por nada, digamos, que además esta fecha se repite en tantas situaciones a nivel mundial, ¿no? Se va repitiendo esta misma fecha del 11 de septiembre. Quería decir que yo, bueno, en realidad no soy muy adepto al tema del tarot. No es que no crea en él, sino que no tengo como la cultura. Pero las pocas veces que me ha tocado no leer, sino que he sido leído, curiosamente me ha aparecido La Torre. Así que ahí empecé a comprender varias cosas, porque he descubierto en mi camino, digamos, espiritual, personal, y también dentro del contexto de la cultura mapuche, he descubierto que solamente una vez que he ido descubriendo mi propia sombra, mis propios miedos, asumiendo mis miedos, viviendo mis miedos intensamente, es cuando yo he podido avanzar espiritualmente, he podido aprender. En nuestra cultura no existe una separación absoluta de lo que es el bien y el mal. La sombra y
incluso hablar de sombra y de luz me parece un poco extraño decirlo en la cultura, pero digamos, nosotros hablamos de fuerzas opuestas y fuerzas complementarias. Las fuerzas complementarias, por ejemplo, sería lo femenino y lo masculino. Todos tenemos algo femenino y masculino. Las plantas, el universo, nosotros mismos, independientemente de nuestra biología. También el tema de, por decir algo, digamos, la oscuridad. También tenemos nuestra oscuridad. Y ambos son necesarios. Entonces, cuando en nuestras ceremonias, cuando se dice, le están rogando a Dios para expulsar al demonio, no, eso es una influencia judeocristiana, no. Lo que se está haciendo es volver a equilibrar, volver a la armonía, porque la oscuridad es necesaria. En nuestra cultura existen los machis, que son nuestros chamán mapuche, pero también existen los calcus. Y muchas veces dentro de nuestra propia gente, influenciada por el judeocristianismo, como que hay un tabú y no se habla de los calcus, porque los calcus son aquellos que practican las artes de magia oscura. Pero en realidad no son personas comunes y corrientes. Yo podría, o sea, no que yo sea, pero y si lo fuera no lo diría, pero yo podría ser calco y soy una persona común y corriente, pero se trabaja, digamos, con cierta fuerza y a veces son las personas las que utilizan, digamos, los calcos para poder dañar a otros. Entonces, y los calcos siempre van a tener la culpa. Pero lo que quiero decir es que en nuestro mundo siempre está todo equilibrado, no se busca la perfección. La perfección no es lo importante es la armonía. Y antes yo sufría mucho con esto de que el miedo y tratar de... Yo cuando he estado en situaciones de fuertes, así como de entre la vida y la muerte, ya sea en operaciones, incluso asaltos así mano armada, 3 personas así con pistolas así, yo para poder contrarrestar esa situación, yo racionalizaba todo, me volvía muy hiperracional y después lo volví como una costumbre, hiperracionalizaba mi miedo, decía no, ocurre esto, por esto, y me daba explicaciones, pero finalmente después retrasaba eso y después me venía la crisis me venía después y aprendí con el tiempo de que en realidad no, el miedo hay que vivirlo es en el momento. Y hay una sensación, o sea, hay como una sensación que se te produce en el cuerpo y tu cuerpo se conecta, al conectarse con ese miedo, se conecta con esa espiritualidad más profunda. Entonces, para mí eso es la sombra. Y bueno, y para terminar, lo que quiero decir que yo escribo, me gusta escribo poesía. Y mis mejores momentos es cuando estoy, pero para la cagá, sí, estoy lleno, estoy con odio, estoy cagado de miedo, estoy con toda esa oscuridad dentro de mí, es cuando yo logro desarrollar, no necesariamente la poesía es algo así como algo negativo, no, pero me impulsa a poder escribir a propósito del tema del arte. Y ahí yo pude entender por qué Vincent van Gogh hizo las pinturas que hizo, digamos, con todo para esta sociedad, digamos, que una persona enferma, entre comillas, pero en realidad era su propia sombra. Eso es lo que quería comentar y felicitaciones por este espacio, digamos, y por todo lo que venga más adelante. Así que, Mañum, Pupeñi, Pulamien. Eso. Gracias, Juan Carlos. Gracias por ilustrarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, tanto por lo que habíamos hablado antes como por tu presencia acá. Y sí, para las próximas charlas de los años venideros, por supuesto que vamos a considerar el tema de los cálculos. Chicos, ¿saben qué? Estamos muy próximos a la charla ahora de Cali, que es a las 8. Yo quiero recalcar algo y complementar tal vez Francisco, no sé si me lo permites. Como para cerrar el tema, que tú dieras una orientación en cuanto a esto de cómo nos hacemos cargo en esta responsabilidad sin caer en la culpa, sin caer en la culpa. Sí. Sin caer en la culpa, cómo podemos diferenciar responsabilidad de culpa en esto de
de esto de ser espejo, ¿sí? Sobre todo a nivel colectivo, cuando ocurren cosas, por ejemplo, Chile viviendo todos sus conflictos sociales y que seguimos en eso y a lo mejor vamos a estar mucho tiempo en eso también, pero todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿cómo nos hacemos responsables sin caer en la culpa? ¿En qué sentido? O sea que, claro, no hago nada, no alego, no despotrico, no me quejo de la gente porque en el fondo son un espejo mío, pero ahí podemos correr el riesgo, lo digo porque lo he visto y a mí en parte me molesta también esa postura, que podemos caer en un riesgo como de víctima. Entonces, no importa que pase todo esto en el mundo, yo lo que hago es amar, enviar amor, es ser todo paz y evito la crítica, evito ir y luchar por la paz o hacer justicia o involucrarme en procesos sociales porque como todo espejo, entonces yo solamente me quedo como rezando en un lugar y no me involucro o meditando, ¿ya? Es un lado, una de las posturas que podemos tener. Pero también existe esta otra postura, que en el fondo también llego como un complejo mesiánico. Entonces me sobrecargo de responsabilidades y quiero salvar a todo el mundo en este afán de que como son espejos míos, es mi responsabilidad y al final lleno mi vida de más responsabilidades de las que ya tengo. ¿Qué podrías decirnos tú, cerrando el tema de esta charla? Pero a partir de eso, para que la gente no entienda, en el fondo, que no se queden con esa sensación de que hacernos cargo de lo que ocurre colectivamente no implica cargarnos con estas cosas, porque al final se puede volver igual en una sombra, y en una sombra que implica este complejo, porque para mí es un complejo como mesiánico, ¿sí? No sé, ahí dilo tú de alguna forma. Creo que ahí el punto es la sobreidentificación. Yeah. Creo que el acto de la responsabilidad implica de que tú puedes hacer algo al respecto, está dentro de tu margen de actuar, de tu margen de acción. En cambio, la culpa es simplemente una sucesión de acontecimientos que termina decayendo en ti, que simplemente pasa, ocurre, es diferente. En la responsabilidad hay una actitud mental de conciencia y activa. Buscas ese cargo puntual. Porque claro, si eso también fue algo con lo que me encontré personalmente, el hecho de que me estoy dando cuenta de cómo funciona el mundo, de que lo que ha pasado, lo que ocurre, me vuelvo Jesucristo prácticamente, y no es posible, ya somos encarnaciones humanas, no nos da para hacernos cargo de todo el tikkun averit y de todo lo que hay que reparar en este mundo. Entonces no va por ese lado, sino que parte con el sencillo y difícil primer paso de hacerte cargo de ti mismo. Dile al otro tal o cual situación como te gustaría que a ti te la dijeran. Esa es la mano de la benevolencia. Querer decirle al otro lo que está mal hacia ti no significa que lo quieras destruir en el paso, en el camino. No significa que has tenido que aguantar 5 meses de estar escuchando un montón de cosas y aguantar y simplemente porque ya no pudiste más, explotaste y le dijiste al otro lo que te molestaba. ¿Por qué ocurre ello? Porque no hay comunicación, no hay atrevimiento. Por eso hablaba que parte de nuestra sombra acá colectiva, como lo imagino, tiene que ver con esto del kawaii, tiene que ver con esto de hablar de apenas a espaldas del otro, porque no está la confrontación. Confrontar igual quiere decir hacerte cargo de lo que estás viendo en el otro, en ti. Sí, es decir, no significa que vas a hacer prácticamente un acto de justicia, tú estás haciendo mal estas cosas, ¿cómo se te ocurre? Mira lo que estás generando. No. Simplemente puedes hacer saber al otro de que esas conductas son autodestructivas y que si que de cierta forma se acerca a ti, puedes evitarlo, por así decirlo. Puedes poner un muro, hay una diferencia, hay un espacio y un otro, estás tú. Es decir, que en ese encuentro podemos hacer parte al otro de nuestra propia experiencia. Si al final, si te está molestando por allí, ¿cómo quieres tú sortear ese desafío de lo que estás viendo ahí? ¿Cómo quieres salir de esa experiencia? O sea, puedes actuar, puedes disolverlo a través de una manera donde buscas aunar, integrar, crecer. Le puedes decir al otro que probablemente ese no es el camino y esa no es la forma porque está errando.
sin la necesidad de que tú le entregues tus sentimientos a través de una reacción explosiva. Por así decir, o a través de aguantar, como lo que ocurre acá en Chile, como lo que pasa aquí en los trabajos, como que todos son de aguantar, no importa, evitamos, nunca llega a la confrontación. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es confrontar, se sabe lo que es sobre reaccionar, se sabe lo que es convertirse en un Hulk y destruir todo alrededor, pero no se sabe decir, eso no está bien, porque me daña, y de cierta forma te estoy dañando a ti y tú me estás dañando a mí. Podemos llegar al punto en que no lo hacemos más, rompemos este ciclo, listo. Probablemente si esa persona no, tú puedes avanzar y siempre puedes seguir de cierta forma. Van quedando atrás ya personas y aspectos que ya no son congruentes con tu avanzar también. Que estás dispuesto en hacer las paces contigo, con unarte y sumarte a tu propia sombra, van a encontrar congruencia en la vida y en general en todas las relaciones. Eso tengo para decidir a eso. Muchas gracias, José, por la charla de hoy. Lamentablemente son las 8. Ya se va a activar la otra sala de Kali, en donde vamos a tener a un maestro de Tantra mostrando ambas imágenes también de Kali, la imagen benevolente y la imagen más de muerte y destrucción. Estoy inmensamente feliz por la presencia de todos ustedes. No me esperaba tanta gente desde un principio en un horario complicado, porque todavía no es bien el fin de semana, pero feliz con la recepción de ustedes. Por ahí Alexander acaba de subir el link de Encuentro con la Sombra, por si lo quieren bajar ahora, porque ahí ya me están avisando desde el WhatsApp que están esperando ya para la otra charla. Ya, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, yo estoy muy contenta. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos por asistir. Sí. Gracias a todos por su tiempo y escucharme. Chao, que Nos estén vemos. bien.